Algunas personas se levantan dormidas, se mueven por la casa, cruzan habitaciones, encienden luces, manipulan objetos, parecen conscientes pero no están allí. Los ojos abiertos no significan nada. Hay una actividad automática que toma el control, un impulso que no pasa por la voluntad. En algunos casos es inofensivo y en otros es impredecible. En situaciones muy particulares se convierte en algo imposible de anticipar. Existen registros clínicos de personas que realizaron acciones complejas sin estar despiertas, conductas repetidas, reacciones físicas, secuencias con un inicio y un final. Los estudios sobre el sueño han intentado trazar límites, definir zonas, clarificar etapas, pero no todo se deja encerrar en una gráfica. Hay eventos documentados que no encajan con lo establecido. Hay secuencias que sucedieron sin testigos y dejaron señales reales, visibles, con consecuencias que no se borran al despertar. Algunos de esos casos se conservan en archivos legales, se estudiaron en entornos médicos, se analizaron en contextos forenses, fueron observados desde distintas disciplinas. Las pruebas están completas. No se basan en relatos orales ni en rumores. Hay evidencia directa, rutas trazadas, declaraciones, fotografías, informes neurofisiológicos. Ninguna de esas piezas, por sí sola, revela lo que ocurrió, pero juntas forman una imagen inquietante. En uno de esos registros aparece un hombre joven. Su nombre no importa todavía, pero lo que realmente importa, es el estado en el que se encontraba cuando los hechos comenzaron. Había presión acumulada, fatiga, cambios recientes, estrés, condiciones personales que, según ciertos especialistas, podían alterar la forma en la que el sueño se manifiesta. Esa noche, sin intervención de nadie más, su cuerpo inició una secuencia y lo que siguió a partir de ese punto quedó plasmado en cada hoja del expediente. Las personas encargadas de estudiar lo ocurrido coincidieron en algo. El trayecto fue bastante claro. Hubo desplazamiento, hubo interacción con el entorno, hubo resultados concretos, pero no había memoria, no había explicación lógica. No había intención reconocible y eso cambió por completo el enfoque de la investigación porque cuando los actos suceden sin control consciente, las preguntas ya no son jurídicas, ni médicas, ni morales. Simplemente son algo más. Era la madrugada del 23 de mayo de 1987 en Toronto, cuando Kenneth Jane Parks, de 23 años, salió de su cama y comenzó a caminar por su casa. Tomó las llaves de su coche y subió al asiento del conductor. Arrancó el motor y condujo más de 23 kilómetros por la autopista 401. Recorrió el camino sin desvíos hasta llegar al barrio de Scarborough, donde vivían sus suegros, Barbara Ann y Donald Woods. Estacionó el vehículo, descendió y entró a la vivienda. Dentro estaban Barbara y Donald Kenneth. El joven tomó una barra metálica que llevaba con él y atacó primero a Bárbara, golpeándola en repetidas ocasiones, y después la apuñaló con un cuchillo de cocina. Donald también fue agredido, pero sobrevivió a pesar de las lesiones, y la escena fue rápida y violenta, pero cuando terminó, Kenneth salió de la casa y volvió a su coche. Condujo de regreso por la autopista hasta la ciudad de Whitby y se estacionó frente a una estación de policía y entró. Su ropa estaba cubierta de sangre, tenía heridas profundas en las manos. Caminó directo hacia el mostrador y habló con los oficiales de guardia. Dijo su nombre y la dirección de la casa a la que había ido y luego pronunció una frase que quedó registrada en el reporte de esa noche. Creo que lastimé a alguien. Los agentes lo aseguraron y enviaron una unidad a la dirección mencionada. Minutos después, la policía llegó a la casa en Scarborough y confirmó los hechos. Bárbara había muerto. Donald estaba herido de gravedad. La evidencia en la escena coincidía exactamente con el relato inicial de Kenneth y con el estado en el que se encontraba al entregarse. Pero luego fue trasladado a una dependencia policial más grande. Durante el traslado y las primeras entrevistas, los investigadores notaron que no lograba dar un relato coherente de lo sucedido. Parecía desconectado de los hechos, no reaccionaba a la información que se le iba proporcionando sobre lo que había ocurrido en la casa de sus suegros.
Ante esta situación, se solicitaron evaluaciones médicas y psiquiátricas. Los estudios revelaron que Kenneth tenía antecedentes de episodios de sonambulismo documentados por su esposa y familiares cercanos, así como registros clínicos de parasomnias severas. Se iniciaron pruebas más profundas en laboratorios especializados en trastornos del sueño. Pero lo que descubrieron habría sido algo sumamente extraño. Kenneth había sido capaz de realizar acciones complejas mientras dormía. Sus patrones cerebrales mostraban actividad motora autónoma en etapas de sueño profundo, sonambulismo extremo. Podía desplazarse, reaccionar a estímulos, usar objetos, todo sin que la parte consciente de su cerebro interviniera. Esos hallazgos llevaron el caso a un terreno legal inexplorado. El caso fue llevado ante la Corte Suprema de Ontario. El equipo de defensa presentó las pruebas clínicas obtenidas en los estudios de sueño. Mostraron los gráficos cerebrales, explicaron los ciclos nocturnos interrumpidos, detallaron los episodios pasados documentados por testigos directos. La parasomnia de Kenneth Parks había sido observada antes del crimen. Su esposa declaró, de hecho, bajo juramento, que lo había encontrado varias veces realizando acciones complejas mientras dormía. Desde manipular objetos hasta levantarse en mitad de la noche y hablar sin estar despierto. Los especialistas que lo evaluaron concluyeron que esa madrugada había atravesado un episodio de automatismo severo. Durante el juicio se llamó a expertos en neurología, en conducta humana, en patrones de sueño. Explicaron que el cerebro de Kenneth podía ejecutar secuencias motrices sin participación del pensamiento racional, que era posible recorrer una distancia larga, abrir puertas, usar herramientas y hasta responder de forma automática sin recordar nada después. Lo describieron como un fenómeno raro, pero irónicamente ya existente, como una disociación entre el cuerpo y la conciencia que, en contextos extremos, puede dar lugar a acciones tan estructuradas como violentas. La fiscalía intentó desarmar esa versión, afirmando que Kenneth tenía motivos personales, que las deudas y el deterioro de su vida familiar podían haber generado un colapso, que no existía forma de probar que estaba completamente inconsciente, que el hecho de manejar un vehículo durante más de 20 kilómetros, atacar a 2 personas y luego entregarse no era compatible con alguien dormido, que estaba fingiendo. El jurado escuchó los testimonios de ambos lados durante meses. La evidencia material ya estaba clara. Las huellas coincidían. El arma también. El rastro físico no dejaba dudas sobre su autoría. Pero lo único que estaba en juego era el estado mental de Kenneth durante los hechos. Es decir, si había actuado de forma consciente o si su mente estaba ausente mientras el cuerpo se movía solo. Lo que estaba sobre la mesa no era solo su libertad, sino el límite entre lo involuntario y lo penal. Si una persona podía ser responsable de algo así, su mente quizá pudo no haberlo procesado. El 25 de mayo de 1992, 5 años después del ataque, el jurado llegó a un veredicto. Kenneth Parks, increíblemente, fue declarado no culpable. Fue absuelto del asesinato de su suegra y del intento de asesinato de su suegro. El tribunal determinó que había actuado bajo un episodio clínico comprobado de automatismo y que no existía intención ni conciencia en sus actos. No fue enviado a prisión, no recibió condena penal, regresó a su vida con restricciones médicas y bajo supervisión, pero finalmente en libertad. El caso generó debate inmediato. Algunos lo tomaron como un ejemplo extremo del sistema funcionando y otros lo vieron como una falla legal. La prensa canadiense lo cubrió durante semanas y las facultades de Derecho lo usaron como un estudio de caso. Los médicos del sueño comenzaron a referirse a él en conferencias y, hasta hoy, más de 3 décadas después, sigue siendo uno de los pocos precedentes en los que una persona habría sido absuelta por un crimen violento cometido durante el sueño. Sonámbulo.
Acá solamente a través del sistema nervioso puede enviar señales al cuerpo para moverse, soñando en específico algo o alguien. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.